¿Qué tal, estimados clientes y usuarios de Admiral Markets Latinoamérica? Bienvenidos a un nuevo seminario. En esta oportunidad en el cual estaremos hablando del dólar frente al peso chileno y resolver la gran duda si debemos comprar o vender dólares. En este minuto el tipo de cambio cerraba la jornada en torno a los 810 pesos por dólar, una jornada volátil nuevamente, esperando conocer algunos antecedentes, sobre todo por el conflicto que se vive al día de hoy entre Rusia y Ucrania. Y por supuesto, los antecedentes políticos internos, y con esto me refiero a Chile, de acuerdo a la investidura presidencial este próximo 11 de marzo, como también, por supuesto, el desarrollo de la Convención Constituyente, temas que estaremos abordando en esta breve resumen o en este breve resumen de lo que está ocurriendo, para luego, por supuesto, ir a mirar las gráficas y encontrar las oportunidades pertinentes al día de hoy. Quiero, por supuesto, darle la bienvenida a todos aquellos que se conectan a esta transmisión, en la cual, por supuesto, son todos bienvenidos. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica, como también a través de nuestro Twitter y cuenta de Instagram @admlatam o Admiral Markets Latam, en donde diariamente colgamos contenido y, por supuesto, noticias acerca de mercado para que así nuestros clientes y usuarios estén al tanto y puedan tomar sus futuras decisiones de inversión. Mi nombre es Renato Campos, analista jefe para Admiral Markets Latinoamérica, y por supuesto recordarles que también tenemos una campaña desde el 13 de julio del 2021 en donde le decimos sí a las acciones y no a las comisiones. Te invito, por supuesto, a contactarte con tu ejecutivo para resolver las dudas y detalles acerca de estas condiciones para que puedas acceder al mercado a comprar y vender acciones sin comisiones a través de nuestras distintas plataformas de inversión. Pues bien, vamos a adentrarnos entonces a lo que nos convoca y vamos a estar revisando el panorama general, las condiciones actuales que el mercado reúne para considerar, por supuesto, las posibles estrategias que estemos llevando a cabo sobre el tipo de cambio local. Que dicho sea de paso, en lo personal tenemos posiciones de compra desde la zona o franja de los 800 pesos por dólar, con dirección hacia la zona de los 830 como una primera idea para que tengan en consideración. Pues bien, hoy el mercado ha estado condicionado, sobre todo durante los últimos días, por diversos factores macroeconómicos, en los cuales, por supuesto, no podemos dejar de considerar la última noticia, y con esto me refiero al conflicto entre Rusia y Ucrania, que estaremos abordando en algunas slides posteriores. Pero por sobre todo tenemos que entender un poco qué es lo que ha ocurrido durante este inicio del 2022 y cómo también hacer una revisión de cómo la economía, tanto local e internacional, se viene comportando durante los últimos 24 meses aproximadamente, en donde en este inicio de año 2022 se consideraba un aumento sostenido en los casos por COVID-19 debido a la nueva variante descubierta al cierre del año pasado, dejando en evidencia que la pandemia aún resta por provocar efectos sobre las economías del mundo, condicionando las decisiones de política monetaria ante el incremento sostenido de la inflación, que era parte, por supuesto, de las decisiones iniciales que se tenían para este 2022, con un proceso de normalización monetaria, que ya ahondaremos profundamente para Estados Unidos, y por supuesto también señalar cuáles han sido el comportamiento en términos de las decisiones del Banco Central que se han llevado a cabo. Pero puntualmente uno de los efectos más importantes que se ha dado durante los últimos días o bien en este inicio de año fue particularmente el impacto que producía nuevamente la variante Omicron sobre la economía tanto local como mundial y por supuesto la americana, en donde las tasas de desempleo volvieron a aumentar, las cifras de inflación volvían a considerar un efecto negativo, esto obviamente producto por la cantidad de contagios que van en aumento, incluso en muchas de las economías, alcanzando nuevos máximos históricos a lo largo de la pandemia, provocando entonces el cierre o bien las restricciones de movilidad en algunas ciudades y situaciones que podía generar entonces un retroceso en la recuperación económica que éstas venían presentando. Así fue el caso, por ejemplo, de China, cuando, o bien previo a los Juegos Olímpicos de Invierno, se decidía cerrar ciertas localidades con el fin de detener la propagación del virus, al considerar también que las vacunas en China tienen una menor protección, un porcentaje de menor incidencia en términos de salud por sobre las que se promocionan o bien se distribuyen en el resto del mundo, como por ejemplo pueden ser la AstraZeneca y la vacuna de Pfizer. Vienen obviamente a mostrar estas vacunas un mayor incremento en términos de resistencia inmunológica, por lo cual en China la situación volvía a alertar a las autoridades, se consideraban cierres y por ende entonces un paro en la economía de forma teórica. Esto ocasionaba también una preocupación en el mercado de commodities, en donde ya habíamos visto que el tercer trimestre del año pasado
generaba una tendencia negativa en su comportamiento, en donde la cadena de distribución, los precios o bien el aumento de los precios comenzaban a ocasionar un aumento en los costos de producción eventualmente para luego entonces cementar un proceso de inflación mucho mayor en las economías desarrolladas y por supuesto en las economías del mundo. Aquí es donde también los bancos centrales tuvieron que comenzar a cambiar su dialecto en torno a la transitoriedad con la cual reclamaba la inflación y comenzar a considerarla como persistente. Situación que por supuesto iría evolucionando a lo largo de los últimos meses y comenzarían a tomar cartas en el asunto a través de los procesos de normalización monetaria que comenzaban directamente los bancos centrales de Estados Unidos, Chile particularmente, y por supuesto también en Europa se consideraban algunos sesgos de restricciones económicas que comenzarían entonces a cementar algún tono con el cual el Banco Central se adentraría durante este 2022. En el caso particular de Chile, el estallido social sin duda ha marcado el inicio de la pandemia, ha de cierta forma anticipado el efecto negativo de la pandemia que se produce a nivel económico, luego de considerar, por supuesto, una evolución en la tasa de interés, un aumento de la tasa de desempleo debido a el cierre de establecimientos, al paro, por supuesto, o cierre anticipado de muchos de los negocios, un aumento de la tasa de desempleo que se generaba en ciertos sectores y agravando, por supuesto, una situación que luego de eso se complicaría aún más con el inicio de la pandemia a partir de marzo del 2020. Desde el 2019 que el Banco Central de Chile ha debido enfrentar escenarios económicos adversos en los que se consideran, como ya lo comentábamos, a partir del 18 de octubre el estallido social de la pandemia. La condición de la economía chilena estuvo marcada particularmente por un fuerte descenso de la producción interna, así como también el aumento de la tasa de desempleo a partir de enero del 2020, con un registro inicial de un 7%, teniendo o siendo uno de los primeros efectos que provocaba el estallido social a nivel económico, hasta sus máximos alcanzados luego de eso en agosto del 2020 con un 13,1%, ya un efecto total y completo por parte de la pandemia. Podemos ver en imágenes como la tasa de desempleo y también la tasa de, de interés de Chile marcan un escenario similar en términos de temporalidad. Podemos obviamente apreciar cómo la tasa de desempleo aumentaba considerablemente durante todo el periodo, eh, o bien durante todo el inicio de la pandemia, para luego también entonces ver una caída drástica en la tasa de interés o bien una reducción en su tasa de política monetaria muy cercano al mismo periodo. Por lo tanto, es una correlación inversamente proporcional. Al considerar o al tener altas cifras de desempleo, las tasas de interés, como se puede considerar, deben considerarse en un aspecto favorable o bien abierto, menos restrictivo, para obviamente estimular una economía y de esa forma generar entonces un mayor dinamismo que permita entonces que el desempleo tienda a disminuir y por supuesto la reactivación de ciertos sectores. Esto obviamente ha considerado un efecto teóricamente favorable para la economía tanto local como a nivel mundial, en donde a través también de diversos mecanismos, como por ejemplo fiscales, se apoyaba a la economía local a través de inyecciones durante la segunda mitad del año pasado y también, por supuesto, considerando los retiros anticipados de fondos previsionales que se votaban en el Congreso y pasaban a ser proyectos de ley y que, por supuesto, serían luego y prontamente adoptados y considerados por la sociedad al poder retirar en 3 oportunidades ya el 10% de sus fondos previsionales. Esto generó, por supuesto, un revuelo a nivel político importante. Debemos recordar que también durante todo el año 2021 la carrera presidencial marcó un punto relevante en todo este aspecto y carrera presidencial que al día de hoy nos mantiene pendiente a la evolución de esta, considerando por supuesto la investidura presidencial este día viernes 11 de marzo, en donde el presidente electo Gabriel Boric deberá asumir su cargo durante los próximos 4 años, situación que por supuesto genera incertidumbre. Lo hemos comentado en recientes artículos para el Diario Financiero en Chile y por supuesto otros medios, en donde se pone en duda, o bien el mercado por lo general pone en duda, no tan solo en esta oportunidad, sino que per se cada investidura presidencial o cambio de mando llama la atención del mercado y genera más incertidumbre que certezas ante la evolución que pueden llegar a representar los instrumentos que mayor exposición se tienen, como por ejemplo el dólar frente al peso chileno y por supuesto al mercado local, y con esto me refiero al IPSA y al ISPA. Ahora, al tener toda esta situación en consideración, debemos también reconocer
que los procesos de normalización monetaria no tan solo buscan ser llevados a cabo en Estados Unidos y el mundo, sino que en Chile el proceso de alza de tasas busca cumplir o bien suplir o bien contrarrestar los efectos negativos que las inyecciones económicas han provocado al día de hoy. Con una tasa anualizada del 7,8% recientemente actualizada para la economía de Chile, la inflación ha debido ser controlada o busca ser controlada mediante importantes alzas de tasa o alzas de tasas sistemáticas que se llevan a cabo desde fines del año recién pasado hasta inicio de este año 2022, en donde la tasa actual de Chile, la tasa de referencia es de un 5,5%, mientras que la tasa de desempleo alcanza valores del 7,3%, una tasa anualizada de inflación del 7,8% para tener en consideración la evolución de esta misma. Hoy precisamente veníamos conociendo los reportes de inflación en Chile, una inflación que tiende a moderarse en torno al 0,3%, muy por debajo del 0,7% que el mercado esperaba, 0,7, 0,8 que el mercado esperaba en esta oportunidad, entendiendo entonces que el proceso de normalización monetaria y el impacto que tal vez se considere inicialmente para la economía internacional y por supuesto los efectos negativos que el conflicto de Rusia y Ucrania puedan llegar a tener sobre la economía local, tienden a generar esta situación o esta condición teóricamente menos favorable. Aún así, la inflación no resulta ser adversa o no resulta incrementarse, a pesar, por supuesto, de que las proyecciones puedan llegar a considerar un aumento sostenido en el precio de los combustibles debido al incremento en los valores de las materias primas en general, sobre todo, obviamente, haciendo mención en los valores del petróleo que cotiza por sobre los $100 el barril. Y esto obviamente marca una situación en la cual la economía, tanto a nivel mundial como también la local, generan un antecedente teóricamente menos favorable, que es parte entonces de lo que debemos tener en consideración durante los próximos meses. Esta situación es la que por supuesto debemos seguir muy de cerca para ver también cómo los mecanismos relacionados a Chile, como por ejemplo el MEPCO, que es un mecanismo para poder controlar la evolución de los precios de los combustibles, mitigar por supuesto los incrementos sostenidos y que se barajaba en esta oportunidad como un incremento mucho mayor en el corto plazo. Se hablaba de que las bencinas podían llegar a aumentar en 250 pesos en un rango de 30 semanas aproximadamente de manera consecutiva. Sin embargo, el ministro de Hacienda al día de hoy, Rodrigo Cerda, anunciaba esta tarde que se procedía a modificar los parámetros del mecanismo de estabilización de precios a los combustibles, más conocido como MEPCO, como lo comentábamos, para así evitar incrementos de entre 20 a 50 pesos por litro de bencina. El gobierno decide en este caso modificar uno de los parámetros del sistema MEPCO esta semana para así no realizar una modificación posible a las gasolinas y el diésel que podrían llegar a subir entre los valores antes mencionados. Esto tiende entonces también a generar un aumento gradual que podría considerarse esta semana de 6,7 pesos en promedio entre la gasolina y el diésel, y no los montos que estamos hablando anteriormente que podrían nuevamente dañar la economía local mucho mayor, los que también incluso podrían estar considerando en el futuro un aumento, como ya se indicaba, de 210 pesos el valor del diésel. Esto significaría que las próximas semanas sin duda se van a seguir viendo aumentos en los precios de los combustibles y podemos llegar a tener varias semanas, tal vez superior a las 30 semanas, alzas de precios que podrían ser consideradas como significativas. Aquí es donde, por supuesto, el gobierno entrante va a tener un desafío importante para poder mitigar de cierta forma estos efectos negativos sobre la economía, pensando en los mecanismos o bien las formas que puedan llevar a cabo para contrarrestar la inflación que pueden llegar a tener durante el próximo periodo presidencial de 4 años, sin olvidar que todavía existen mecanismos de ayudas estatales, fiscales para la empleabilidad con el IFE laboral, que esto significa que el fisco apoya a aquellos negocios que estén suscritos de cierta forma a los programas con el fin entonces de entregar ayudas y fomentar la empleabilidad en el mercado local. Esto ha tendido a generar, obviamente, los incrementos también en las tasas de interés de Chile durante los últimos meses, previendo de cierta forma este incremento de inflación que puede ser mucho mayor y que puede complicar al dinamismo de la economía local. Aquí es donde también las estrategias o bien los efectos que se puedan llegar a tener en el mediano plazo pueden ser situaciones contraproducentes y que pueden llegar a marcar un escenario teóricamente menos favorable para la economía local y mundial
Y por supuesto, como bien sabemos, debemos seguir atentos no tan solo a las condiciones actuales del mercado, vinculadas o bien condicionadas por el conflicto ruso-ucraniano que estaremos revisando más adelante, como también, por supuesto, escenarios de inflación y crecimiento que pueden llegar a afectar en el corto plazo. Sin duda que esta situación es la que viene a generar entonces un revuelo interesante en todo esto. Los costos de los combustibles son y serán el eje gravitante de llegar a extenderse este conflicto. Los costos de producción y transporte se van a incrementar exponencialmente, incluso teniendo la posibilidad de registrar una inflación en torno a un 7% al cierre de este año, por sobre el 6% que el mercado ya venía estimando para este 2022 antes del estallido en este conflicto al este de Europa, incluso llegando a registrar una mayor volatilidad en el corto plazo con valores incluso por sobre 7,8 durante el mes de marzo, 7,5 durante el mes de marzo, que eso responde al reporte que el día de hoy veníamos conociendo de un 7,8% en la inflación de Chile. En el caso de la política monetaria de Estados Unidos y en temas económicos también, sin dejar por supuesto tanto ambas situaciones, debemos recordar que desde octubre del año 2021 la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido llevar a cabo un proceso de normalización monetaria más acelerado, o bien un escenario de retiro mensual de los estímulos y planea eliminarlos de cara al mes de marzo. Así es como la Reserva Federal planeaba y confirmaba en los meses previos este retiro sistemático de la economía, en donde una de las frases más interesantes que Jerome Powell brindó en ese entonces, en octubre, diciembre del año pasado, indicó, tal y cual como lo voy a comentar ahora, la economía es robusta y ya no necesita este apoyo monetario. Eso es lo que decía entonces el encargado de la política monetaria de Estados Unidos, en donde debemos recordar que la tasa de interés de Estados Unidos al día de hoy se mantiene entre un 0 y un 0,25%, dejando en evidencia entonces lo ha estimulado bien la incesante o el incesante trabajo que han hecho para poder sacar de la crisis económica en la cual se sumía Estados Unidos al inicio de la pandemia a través de un estímulo y recorte de en la tasa de interés, una economía expansiva que buscaba una tasa de desempleo por debajo de un 4% para poder entablar un proceso de restricción monetaria, y con eso nos referimos a las alzas de tasas que se están contemplando al día de hoy. Hasta tres alzas de tasas se consideraban para este año 2022, de acuerdo a los últimos consensos o bien a las últimas predicciones que se escuchaban en el año 2021. Sin embargo, esta situación tiende a cambiar. A partir de enero del 2022, cuando la inflación se veía más persistente y seguía evolucionando de manera positiva, de acuerdo a los reportes que se venían dando, el mercado comenzaba a considerar incluso hasta 9 alzas inclusive, dando la posibilidad de que en marzo de este año el alza de tasa fuera un poco más agresiva y se estuviera considerando un incremento de 0,5% de la tasa de referencia, para quedar entre un 0,5 y un 0,75% eventualmente. Sin embargo, el estallido, bien este conflicto económico y también político y bélico entre Rusia y Ucrania a nivel mundial, como también por supuesto el crecimiento, uno de los temas que van a ser atractivos en la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos este próximo 16 de marzo, instancia en la cual el mercado ya descuenta, como ustedes pueden ver en pantalla, la posibilidad de conocer un alza de tasas de 0,25 puntos porcentuales o 0,5% en la tasa de referencia, y que pueda quedar entre 0,25 a 0,50 por preocupación que el mercado y la política monetaria podría tener en cuanto a la evolución del mercado americano, también considerando algunas situaciones que han ocurrido durante esta jornada. Hoy por la tarde el presidente Joe Biden ha decidido preliminarmente prohibir la importación de petróleo ruso, lo que genera o bien provoca un quiebre sustancial en las relaciones comerciales y políticas que se puedan llevar a cabo durante los próximos días de cotización. Es esa la noción o bien el escenario que se debe contemplar como, o como situación base
para las próximas jornadas y cómo la volatilidad podría, está jugando muchas veces en términos de decisiones macroeconómicas y también decisiones políticas. Debemos recordar que el enfrentamiento, o al menos lo que va de enfrentamiento, eh, ha finalmente dejado a Ucrania prácticamente desolada en cuanto al actuar o bien al accionar del resto de las facciones europeas y también, por supuesto, de la OTAN, como bien se le conoce a esta agrupación de miembros del Atlántico, que puede significar entonces un escenario mucho más complejo o bien una posesión total y una rendición si es que las fuerzas ucranianas no logran resistir ante el ataque que se produce en dicho suelo. Ahora, las condiciones económicas son las que tenemos al día de hoy, con una tasa de interés en 0% en Estados Unidos, la tasa más baja incluso que antes o posterior de la crisis subprime en el año 2008, una tasa de desempleo que vuelve a caer hasta un 3,8%, con una tasa o bien con un ritmo de creación de puestos de empleo, tanto privados como públicos, significativamente importante, una disminución sustancial en los ritmos de producción que también a ratos se vienen conociendo, hablan un poco de la desestabilización económica que Estados Unidos todavía viene mostrando y que tal vez habla de que requiere aún de un apoyo por parte de la política monetaria. Pero aquí es donde la Reserva Federal de Estados Unidos y la economía americana juega un rol protagónico, entendiendo cómo puedan llegar a ser las direcciones que se adopten al considerar la mantención o bien el límite que le puedan poner a la evolución positiva que la inflación muestra. Debemos recordar que a través de los incrementos en la tasa de interés se intenta limitar la inflación, una inflación que sigue aumentando durante el último trimestre y que podría seguir haciéndolo debido a el incremento en los valores de los commodities, como revisamos durante las últimas semanas, y que podría llevar entonces a poner en una situación mucho más compleja la economía americana y por supuesto su dinamismo. Por eso entonces que es un arma de doble filo el hecho de subir la tasa de interés, que pueda significar un efecto negativo sobre la inflación particularmente, como también por supuesto una situación menos favorable para el dinamismo de la economía, que tal vez requiere todavía de un apoyo económico sustancial durante los próximos meses. Ahora, hablando del conflicto mismo, aquí es donde yo no soy un acabado conocedor de los detalles en el conflicto, pero tampoco es difícil encontrar información al respecto. Se deben entender, por supuesto, que el conflicto entre Rusia y Ucrania es mucho más que la intención de tener una superioridad tanto política como territorial de Rusia sobre el otro país o sobre la otra nación, sino que también los que son puestos por delante y que terminan o determinan a fin de cuentas en esta invasión. Cuando pensábamos que la economía local o la economía mundial volvería a encontrar su curso natural luego del escenario adverso y altamente estimulado por bancos centrales, el conflicto al este de Europa estalla de una forma en la que nadie podía llegar a prever de manera evidente. Siempre se pensó, y lo que nosotros veníamos considerando antes del estallido de este conflicto era el diálogo que debían sostener las economías para que esta situación no tomara un ribete no deseado o se complicara la situación. Es parte entonces del diálogo que al día de hoy, ya teniendo al día del siglo XXI, los diálogos son para ser alcanzados. Sin embargo, esta situación, o bien los intereses tanto de Estados Unidos, Rusia y la OTAN por un lado, generaban entonces el estallido y esta disputa que viene derivando ya desde hace mucho tiempo. Si bien el conflicto se debate de manera política y también geopolítica durante los últimos casi 8 años aproximadamente, ha tenido diversas etapas tales como la adhesión de Crimea a Rusia y la guerra del Donbass que comenzó en el año 2014 y aún sigue en progreso. La disputa actual viene a derivar o bien deriva de la solicitud realizada por Rusia denominada como garantía de seguridad, la que considera una promesa o la que considera una promesa jurídica vinculante que Ucrania no se uniría a la Organización de Tratados del Atlántico Norte, así como una reducción de las tropas y el equilibrio militar de la OTAN estacionados al este de Europa.
¿Qué tuvo como consecuencia esto? Este tratado, bien esta solicitud o propuesta que realizaba Rusia en su minuto cuando el escenario se volvía más álgido durante el mes de enero y febrero del presente año, tenía entonces como consecuencia que Rusia reconocería oficialmente dos regiones separatistas en el este de Ucrania, en las cuales se considera de estos dos pueblos o de estas dos regiones, para no perderme en la idea. Que bueno, no son, vienen a ser relevantes, pero tampoco son decisivos en lo que puede llegar a ocurrir. Vamos a ver por acá. Tenemos entonces las dos fuerzas o las dos regiones separatistas que se consideran tales como... no logro encontrar los nombres de aquellas regiones separatistas que se consideraban o bien reconocía Rusia a inicios de este conflicto, que fue finalmente el detonante para que, o bien que se interpretara como que Rusia abandonaba o hacía una retirada efectiva del protocolo de Minsk. El protocolo de Minsk es un protocolo que se fue llevado a cabo en el año 2014, en el cual es un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania, firmado por representantes de Ucrania y de la Federación Rusa. Esto obviamente significó, y a lo largo de los últimos años, el incremento en las tropas de Rusia en la frontera, situación que comentábamos de manera oportuna durante las últimas semanas antes del estallido del conflicto, que prácticamente movilizó a 100.000 unidades o 100.000 tropas hacia las fronteras con Ucrania, generando entonces o provocando esta presión a nivel político y militar para que Ucrania lograra ceder ante esta disputa y por supuesto obviamente aceptara las garantías de seguridad que ofrecía Rusia en ese instante. Debemos recordar que Ucrania posee muchos recursos naturales que son cotizados por la economía mundial, tales como reservas de gas natural, metales y metales preciosos, y que eso entonces llama la atención y el interés tanto de Rusia como del mundo y por supuesto de la OTAN. Situación que viene a generar esta disputa comercial, esta disputa que ha tenido obviamente ribetes económicos importantes, en donde quiebres comerciales son diversos, prohibiciones de tener negociaciones con Rusia, de prácticamente aislar la economía rusa del mundo para así entonces generar o provocar una constricción de dicha economía y que tiendan a ser en el corto plazo para que este enfrentamiento no escale y tampoco obviamente Rusia tome posesión de Ucrania como parte o la adhesione como parte de su territorio. El día de hoy o durante la jornada, cierres de locales como McDonald's, Starbucks, Nike, Adidas han concretado el cierre han cesado sus funciones en Rusia, dando muestra entonces del rechazo económico que se le da a esta economía y por supuesto el ataque o bien la invasión ruso-ucraniana. Pues bien, ya teniendo obviamente esto en contexto, es importante siempre tener una situación o bien un escenario macroeconómico importante. Vamos a dar paso a revisar las gráficas que son interesantes y también de comentar la evolución del tipo de cambio durante esta jornada. Vamos a revisar primero que todo a nivel general el comportamiento del tipo de cambio en gráficos semanales, en donde se destacan algunos niveles que son importantes y que no podemos dejar pasar por alto. Entendiendo que el proceso en general del tipo de cambio en el largo plazo ha tendido a ser favorable en el tiempo, podemos apreciar ciertos comportamientos que llaman la atención del mercado del dólar frente al peso chileno, sobre todo durante el año pasado. Un año que estuvo marcado por una condición, y nos referimos a toda esta evolución positiva, un año que estuvo marcado por las elecciones presidenciales en Chile, en donde las expectativas tendían a mostrar, por supuesto, un escenario catastrófico si es
el presidente electo, en este caso ya actual presidente, va a tomar ventaja por sobre sus contrincantes en la carrera presidencial. Situación que por supuesto llevó al tipo de cambio a cotizar luego de la victoria de Gabriel Boric hasta máximos históricos o a la franja de máximos históricos en torno a los 870, 860 pesos por dólar, pero para luego entonces también provocar quiebres de tendencia o bien de aquella incertidumbre que el mercado venía celando en su momento. Lo más importante que nosotros reconocemos de la evolución durante el último tiempo, desde la victoria que obtiene Gabriel Boric como próximo presidente de Chile, es que finalmente el tipo de cambio retrocede y lo hace hasta niveles críticos que son la zona de los 800 pesos por dólar hasta 795 como la franja de soporte que venimos considerando, invalidando, primero que todo, o bien dejando atrás los argumentos que sostenían un escenario alcista para el tipo de cambio, e invalidando la idea de que el escenario catastrófico es algo propio de la victoria, o bien propio de la victoria o la llegada de Gabriel Boric a la moneda. Situación que por supuesto está en veremos, de acuerdo también a la evolución de la economía local y la economía mundial, que no podemos dejar pasar por alto, pero pareciera ser que en términos políticos el mercado no le tiene tanta desconfianza, o al menos no le tiene tanta desconfianza a esta llegada del nuevo gobierno, considerando por supuesto que carteras como el Ministerio de Personas que generan confianza para el mercado y CEL que se suma al equipo político y por supuesto económico del gobierno entrante que asumirá este próximo 11 de marzo. Ahora, sin duda que el efecto obviamente en la zona de los 800 es una zona de soporte que da para proyectar por supuesto evoluciones positivas. Todo soporte primero que todo justifica un potencial escenario alcista que el instrumento la cotización pueda llegar a tener. En este caso, la última vez que el tipo de cambio alcanzó la zona de los 800 pesos por dólar, el mercado evidenció un incremento en su valor hacia la zona de los 870 pesos por dólar, algo que podría llegar a ocurrir en esta ocasión. Sin embargo, hemos visto también cómo el mercado muestra señales de resistencia, tanto previas como actuales, en torno a la zona de los 830 pesos por dólar, que podrían funcionar como una resistencia importante a la espera, por supuesto, de conocer antecedentes tanto macroeconómicos como políticos y, por supuesto, mundiales respecto a la evolución y cómo el mercado considere que se puede llegar o que puede llegar a variar el mercado y el tipo de cambio en particular. Técnicamente lo que se baraja, por supuesto, es la idea de que el mercado tiene como un principal referente la zona de los 830 y la zona de los 800 pesos por dólar como la franja de lateralidad. Comentábamos los antecedentes fundamentales más importantes. No tan solo obviamente el desarrollo del conflicto entre Rusia y Ucrania, que lo podemos enumerar. Por acá tenemos conflicto, tenemos investidura, tenemos también, por supuesto, política monetaria, Estados Unidos y Chile. Y también, por supuesto, por otro lado, que lo dejamos de lado en esta oportunidad y no lo comentamos en detalle, es el desarrollo de la Convención Constituyente, que está encargada de elaborar y de confeccionar la nueva constitución para Chile, que deberá ser aprobada o no en un plebiscito de salida durante el segundo semestre de este año 2022. Por lo tanto, hay muchos puntos que pueden obviamente generar volatilidad, incertidumbre y generar, por supuesto, los movimientos sobre el tipo de cambio que estamos esperando. Pero en el largo plazo, la condición, teóricamente hablando, sigue siendo una condición alcista, en donde la situación reviste un escenario económico adverso tanto para Chile como el mundo entero, en donde la inflación viene siendo una de las hojas de ruta que se debe considerar al día de hoy, pero que no podemos dejar pasar por alto, por supuesto, las condiciones internacionales que el mercado viene a entregar al día de hoy. Todo descenso que el tipo de cambio o eventualmente pueda llegar a experimentar lo vamos a estar considerando como posibles rebotes en torno a líneas de tendencia que el mercado debería seguir considerando. Ahora, ¿podríamos estar hablando de agotamientos en el comportamiento del dólar frente al peso chileno? Sí, claramente, en donde tal vez la perspectiva tiende a ser un poco más favorable para el peso chileno en el largo plazo, pero por supuesto que en el corto plazo la volatilidad termina favoreciendo al dólar como un instrumento de tipo refugio y que debería estar considerando la franja de los 830 pesos por dólar como la primera o el primer desafío más importante. ¿Cuál sería, o la pregunta clara es,
¿cuál sería la condición para que el tipo de cambio alcanzara valores en torno a la franja de máximo histórico? Creemos que este valor o dichos valores deberían ser alcanzados ante un escenario económico local muy adverso, ante políticas estructurales, tanto fiscales como de propuestas de gobierno que puedan generar suspicacias y, por supuesto, incertidumbre para la economía local, cambios programáticos o bien sustanciales sobre el comportamiento del Estado de Chile frente a la economía y, por supuesto, frente al empresariado, podría significar una situación adversa y que difícilmente pueda ser considerado, ya que, como lo hemos mencionado, Mario Marcela está a cargo de la cartera de Hacienda, y el tono con el cual el presidente electo Gabriel Boric debiese asumir este próximo 11 de marzo ha tendido a ser un tono moderado, un tono neutral, y como en buen chileno se le puede decir un tono amarillo, en donde finalmente los consensos y la moderación va a ser parte entonces de un gobierno que por el minuto tiene una tarea bastante difícil en términos económicos y también sociales, por lo cual difícilmente el mercado baraje o bien considere valores en torno a los 870 pesos por dólar, a menos que las condiciones internacionales así lo presenten. Pero también hay que tener en consideración que que las situaciones internacionales pueden conllevar también a un debilitamiento del dólar a nivel internacional, y que a pesar que muchas veces el dólar juega un rol de tipo refugio en las economías latinoamericanas o las economías menos desarrolladas, en este caso puede contrarrestarse dicho efecto al considerar la evolución que las materias primas vienen presentando. Aquí es donde podemos obviamente mirar la descorrelación que el tipo de cambio presenta durante los últimos 24 meses, una descorrelación que se ha hecho sustancialmente importante o bien agresiva durante las últimas 2 semanas, en donde el cobre logra nuevos máximos históricos alcanzando los $5 la libra, pero alcanzando también zonas de resistencia que se vienen desarrollando desde el inicio de la pandemia. Aquí es donde la pregunta es, ¿qué tanto más le queda al cobre por subir? Sin duda que la relación o bien el comportamiento del commodity puede llegar a ser altamente favorable, pero también con restringir, por supuesto, las ofertas que el mercado pueda llegar a tener y complicar los procesos de producción. Aquí es donde los procesos de producción pueden llegar a jugar un rol teóricamente menos favorable, a pesar del aumento en el valor del cobre que funciona de manera favorable para la economía local, en donde se recaudarían, si el valor del precio continúa en torno a los niveles actuales, se recaudarían cercano a 3.000 millones de dólares durante este 2022 por sobre los valores que se consideraban casi en un 25 o un 30% por sobre el valor promedio que se consideraba para este año 2022. Situación que, como lo comentábamos, debiese jugar un papel favorable sobre el comportamiento del peso chileno, pero por el minuto esta descorrelación se mantiene, en donde el tipo de cambio continúa experimentando avance en su cotización y que puede sugerir entonces un escenario todavía favorable para el dólar en el corto plazo. Al revisar una gráfica de menor temporalidad, podemos ver con mayor detalles como las secuencias de máximos decrecientes que se desarrollan durante el último tiempo y la zona de soporte en torno a los 800 pesos por dólar funcionan y se dejan en evidencia la situación que se vive en el mercado del tipo de cambio local, en donde la probabilidad de alcanzar la zona de los 830 pesos por dólar crece o aumenta considerablemente con el cierre del día de hoy por sobre los 810, por sobre la media móvil de 50 periodo exponencial, funcionando entonces como un posible soporte que el mercado pueda considerar a partir de la jornada del día de mañana. Mañana miércoles no vamos a conocer grandes referencias macroeconómicas a nivel internacional, pero sí debemos estar pendientes al reporte de inflación que vamos a conocer este día jueves en Estados Unidos, situación que va a ser relevante para medir el síntoma durante los próximos meses. Eventualmente la política monetaria, como lo hemos indicado, debería subir su tasa de interés en 25 puntos básicos, pero no deberíamos considerar un efecto que pueda obviamente cambiar mucho con el reporte que conozcamos este día jueves. Si bien se espera un incremento del 7,5 o 7,9% en la cifra anualizada, el sentimiento del mercado podría ser negativo, y eso es lo que podría también contrarrestar los efectos en el mercado internacional del dólar, y que también puedan darse reflejos sobre el comportamiento de la renta variable americana, que vuelve a experimentar un cierre negativo durante este día de martes 8 de marzo.
en donde los mercados tienden a cerrar con una caída diaria en torno a un 1% en el caso del S&P, un 0,85% en el índice tecnológico Nasdaq y un 0,56% en el índice Dow Jones, el índice industrial. Situaciones que vienen a desarrollar y a conformar un escenario delicado para la economía local, americana, disculpen, y por supuesto para Wall Street en particular. De hecho, hemos colgado recientemente en nuestro canal de YouTube, se los comparto y se los muestro por acá, un video en el cual realizamos un análisis de las gráficas o bien del comportamiento de los índices y que hemos titulado como Wall Street al borde del abismo, por lo cual los invito a que lo puedan revisar y está colgado en nuestro canal de YouTube, lo van a poder encontrar en las últimas subidas para que así lo vean con calma luego de finalizar este seminario. Y por supuesto, bueno, recordando la evolución que veníamos presentando por el minuto, lo más probable es que sigamos viendo un desarrollo favorable. Lo que nosotros tenemos en pantalla es una posición de compra que llevamos a cabo en el dólar frente al peso chileno desde hace algunos días ya, con un valor de entrada en torno a los 802 pesos por dólar, objetivo en 827, cercano a los 830, y ya hemos decidido cubrir nuestro riesgo subiendo nuestro stop loss antes del cierre de esta jornada para seguir asegurando entonces un posible desarrollo alcista que el tipo de cambio pueda estar mostrando durante las próximas jornadas. ¿Dónde se invalidarían estos escenarios alcistas? Caídas por debajo de los 795, los 800 pesos por dólar, podrían anticipar entonces un descenso hacia la zona de los 760, que debería ser un primer punto de apoyo, buscando esa zona de mínimos, como también, por supuesto, descensos mayores que puedan considerar caídas hacia la zona de los 750, 745 pesos por dólar aproximadamente, que pueda considerar ante la volatilidad que el mercado puede experimentar. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia principal? La posición de compra que mantenemos al día de hoy para luego comenzar a buscar eventualmente, y dependiendo cómo se desarrolle el conflicto, comenzar a buscar posiciones de venta que puedan estar catalogadas o bien puedan estar orientadas de esta forma, con un primer take profit en torno a 800 pesos por dólar, 795, para luego apostar en el mediano y largo plazo caídas hacia la zona de los 760 y 750 pesos por dólar, que podrían llegar a ser estrategias de mediano y largo plazo que adoptemos para el tipo de cambio local. Pues bien, estimados, vamos dando cierre a este seminario, a esta transmisión en donde queríamos dilucidar algunas de las situaciones fundamentales más importantes, como el mercado ha venido considerando la evolución del tipo de cambio, cómo obviamente nosotros tenemos que interpretar las noticias que se vienen desarrollando durante el último tiempo, y por supuesto recordarles que nos pueden seguir diariamente en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, en donde mañana mismo a las 10:30 de la mañana y el día viernes estaremos realizando nuestra sesión de trading en vivo para que podamos obviamente encontrar nuevas ideas y por supuesto hacer trading junto a ustedes. Así que los dejo invitados a que participen de nuestras sesiones de trading, como también por supuesto nuestro perfil de Instagram, @amlatam, y por supuesto Admiral Markets Latam, y por supuesto nuestro Twitter, @amlatam. Quiero agradecerles nuevamente por vuestra participación. Ante cualquier duda o comentario, este es el minuto de hacerlo, y por supuesto, si llegan obviamente a tener mayores dudas luego cuando este video esté colgado, me pueden escribir directamente al correo electrónico renato.campos@admiralmarkets.com, en donde van a poder obviamente también, si son clientes, solicitar su próxima sesión de trading personalizada, en donde los podemos ayudar en su operativa, en su estrategia, y por supuesto mejorar algunos detalles de vuestro análisis. Así que los dejo invitados para que coordinen su sesión de trading personalizada junto a nuestro equipo y por supuesto junto a mí. No tengo tenemos acá una pregunta. Bueno, Álvaro nos comenta, nos dice muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, por participar, y por supuesto a todos aquellos que estuvieron. Recordarles que este seminario ha sido grabado, así que va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, seguramente mañana ya por la mañana. Y les recuerdo, seguirnos en nuestras distintas redes sociales y en nuestro canal de YouTube para más noticias y más análisis que puedan estar interesados del mercado. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.